Buenas noches, mi nombre es Abigail Narcisa Guanotasi Muyo. Hoy, 1 de julio del 2026, siendo las 18 horas con 55 minutos, estoy grabando este video para explicar las corrientes psicológicas estudiadas en estas unidades en la asignatura de Teorías y Sistemas de la Psicología. Hemos estudiado diferentes corrientes psicológicas que nos ayudan a entender la mente y el comportamiento humano desde distintas perspectivas. Cada una de estas corrientes tiene sus propios autores, conceptos, objetivos y formas de aplicar el conocimiento en nuestra vida cotidiana. A continuación voy a desarrollar cada una de estas corrientes. La primera corriente es la psicología cultural. Su principal autor es Jerome Bruner, aunque también contribuyeron Lev Vygotsky y Clifford Geertz. El concepto principal de esta corriente es que la cultura en la que vivimos moldea nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Lo que consideramos normal, correcto o inteligente depende de nuestras costumbres, tradiciones, idioma y valores culturales. No pensamos igual en todas partes del mundo. La cultura nos enseña desde pequeños qué está bien y qué está mal, cómo relacionarnos con los demás, cómo expresar nuestras emociones e incluso cómo recordar las cosas. La psicología cultural nos ayuda a entender que no hay una sola forma correcta de ser humano. El objetivo de estudio de esta corriente es entender la relación entre cultura y mente humana. Explica por qué las personas de diferentes países piensan y actúan de manera distinta. Estudia cómo la familia, la escuela, los amigos y los medios nos enseñan las normas de nuestra cultura. También busca aplicar estos conocimientos para mejorar la comunicación entre personas de diferentes culturas en contextos como la escuela, el trabajo o la atención médica. Un ejemplo cotidiano de esta corriente es cómo diferentes culturas celebran el Año Nuevo. Una familia ecuatoriana celebra con 12 uvas y muñecos que representan el año viejo. Una familia china celebra con sobres rojos y fuegos artificiales. Una familia estadounidense celebra con la bola de Times Square. Las tres celebran el inicio del nuevo año, pero cada cultura tiene sus propias tradiciones. Ninguna celebración es mejor que otra. Solo son diferentes. Otro ejemplo es cómo los niños saludan a los adultos. En Ecuador es común dar un beso en la mejilla. En Japón, el niño se inclina respetuosamente. En Estados Unidos, da la mano. Todos están siendo respetuosos, pero su cultura les enseñó formas diferentes de demostrarlo. La segunda corriente es la psicología biológica. Sus principales autores dentro de esta corriente son Donald Hebb, Roger Sperry, Eric Kandel, Paul Broca, Carl Wernicke y James Olds. El principal concepto es que nuestro cerebro, nuestras hormonas, nuestros genes afectan nuestra cultura, emociones y pensamientos. Todo lo que sentimos y hacemos tiene una base en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos asustados, liberamos adrenalina. Cuando estamos felices, liberamos serotonina y dopamina. Esta corriente nos ayuda a entender que los problemas psicológicos como la depresión o la ansiedad tienen causas biológicas reales que pueden tratarse con medicamentos, terapia o cambios en el estilo de vida. También estudia cómo funciona la memoria. Cuando aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro forma nuevas conexiones entre neuronas y mientras más repetimos algo, más fuerte se vuelve esa conexión. El objetivo de estudio es entender cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso y cómo influye en nuestra conducta. Explica por qué nos sentimos de cierta manera,
cuando estamos estresados, por qué recordamos unas cosas y olvidamos otras, y cómo los medicamentos pueden ayudar con problemas de salud mental. También estudia cómo las lesiones cerebrales afectan la personalidad o la memoria, y cómo la genética puede hacer que algunas personas tengan mayor predisposición a ciertos trastornos. Un ejemplo cotidiano es cuando una persona no ha dormido bien. Al siguiente día se siente irritable, se le olvidan las cosas y le cuesta concentrarse. Esto no es mala actitud, es una consecuencia biológica de la falta de sueño. Otro ejemplo es cuando alguien tiene depresión y toma un antidepresivo. El medicamento actúa sobre las sustancias químicas de su cerebro que estaban desequilibradas. También cuando una mujer está embarazada y tiene cambios de humor intensos, su cuerpo está produciendo hormonas que afectan su estado de ánimo. Y cuando comemos chocolate o hacemos ejercicio, nos sentimos bien porque el cerebro libera dopamina, la sustancia del placer y la recompensa. Eso puedo manifestar que lo he sentido yo mismo. A mí me gusta hacer mucho deporte, me gusta correr y me siento aliviada, me siento tranquila, me siento como que cumplí con una meta. Y es muy interesante sentir eso. Entonces puedo dar fe de un ejemplo cotidiano de esta corriente psicológica que estamos estudiando, como es la biológica. Bueno, a continuación vamos a exponer la tercera corriente, que es la psicología positiva. Sus principales autores son Martin Seligman, Mihaly, Christopher Peterson, Barbara Fredrickson y Ed Diener. El concepto principal es que esta corriente no solo se enfoca en las enfermedades mentales, sino que estudia lo que hacen las personas, sean felices, estén satisfechas con su vida y florezcan como seres humanos. Investiga fortalezas como la gratitud, la amabilidad, la perseverancia, el optimismo y la creatividad. No es una psicología, feliz, ingenua, sino que reconoce que hay problemas y dificultades, pero también hay formas de potenciar lo positivo para prevenir problemas y mejorar la calidad de vida. Seligman propuso un modelo, PERMA, que incluye 5 elementos de bienestar: emociones positivas, compromiso, relaciones, significado y logros. El objetivo de estudio es identificar y fomentar los factores que permiten a las personas ser más felices y vivir mejor. No se trata de negar los problemas, sino de aprender herramientas que fortalecen y prevenir la depresión o la ansiedad. También estudia cómo las instituciones como las familias, las escuelas y las empresas pueden crear entornos que promuevan el bienestar de las personas. Un ejemplo cotidiano es una persona que está pasando un momento difícil. Pueden escribir cada noche 3 cosas buenas que le pasaron en el día, aunque sean pequeñas, como tomé un café rico o un amigo me saludó. Este sencillo ejercicio entrena la mente para notar lo positivo y ha demostrado aumentar la felicidad y reducir los síntomas depresivos. Otro ejemplo es escribir una carta de gratitud a alguien que le ayudó y nunca le dio las gracias, y luego leerle la carta en persona. La emoción que se siente es muy poderosa y duradera. Bueno, la cuarta corriente que vamos a estudiar es la psicología sistemática. Sus principales autores es Glory Bateson, Salvador Minuchin, Mara Selvini, Virginia Satir, Paul Watzlawick y Mura Bowen.
El concepto principal es que la persona no es un ser aislado, sino que vive dentro de sistemas como la familia, la pareja, el trabajo, la escuela, la comunidad. Los problemas psicológicos no están solo dentro de la persona, sino que tienen que ver cómo se relaciona con los demás y cómo funciona su familia o su entorno. Para resolver un problema no basta con tratar solo a la persona que tiene el síntoma. Hay que mirar el sistema completo. Por ejemplo, un niño que se porta mal en la escuela a veces está reflejando problemas entre sus padres. El objetivo de estudio es analizar y cambiar las pautas de interacción problemáticas dentro de una familia sistema. No se trata de curar a un individuo, sino de ayudar a que todo el sistema funcione mejor. Se busca identificar patrones repetitivos que generan sufrimiento, mejorar la comunicación, establecer límites saludables y romper triángulos disfuncionales. Un ejemplo cotidiano es una familia que llega a una consulta porque su hijo adolescente es agresivo y desobedece. Al observar la familia, se descubre que los padres están en constante conflicto y usan al hijo para molestarse el uno con el otro. La madre le dice al hijo, tu padre no te quiere, y el padre le dice al niño, al joven, tu madre está loca. El hijo, atrapado entre los dos, se vuelve agresivo para llamar la atención y unir a los padres en algo. La terapia sistemática trabaja con toda la familia, para que los padres enfrenten sus propios problemas de pareja y dejen de usar al hijo como mensajero. Otro ejemplo es una abuela que vive con sus hijos y nietos. Si los límites son difusos, la abuela se mete en la crianza y genera conflictos. La terapia sistemática ayuda a establecer límites claros y respetuosos para todos. Bien, ahora vamos con la quinta corriente de la psicología, que es la psicología analítica. Dentro de esta tenemos al autor Carl Gustav Jung. El concepto principal es que además del inconsciente personal, existe un inconsciente colectivo, que es común en todos los seres humanos, heredado por nuestros antepasados. Este inconsciente colectivo contiene arquetipos que son imágenes de símbolos universales que aparecen en los sueños, los mitos, las religiones y los cuentos de hadas de todas las culturas, como la figura de la madre, el héroe, la sombra, el anciano sabio. Jung también describió dos tipos de personalidad. Los introvertidos, que se enfocan en su mundo interior, y los extrovertidos, que se enfocan en el mundo exterior. Para Jung, el objetivo de la vida es la individuación, que es el proceso de integrar todas las partes de nuestra personalidad para convertirnos en una persona única y completa que realmente somos. El objetivo de estudio es entender el inconsciente y cómo nos influye a través de los sueños, los símbolos y los arquetipos. El objetivo principal es lograr la individuación, integrar la sombra, que es reconocer y aceptar nuestras partes oscuras o rechazadas, conectar con nuestra ánima o ánimos y descubrir nuestro sí mismo profundo. Un ejemplo cotidiano es una persona que sueña repetidamente que es perseguida por una figura oscura. Jung diría que esa figura oscura es la sombra que representa las partes de nosotros mismos que no queremos reconocer, como nuestra ira, nuestros celos, nuestros miedos. El sueño es una invitación a mirar hacia adentro y aceptar que también tenemos esas partes oscuras. Si alguien se enoja muchísimo con un compañero de trabajo, es mandón, quizás está proyectando su propia sombra. Él mismo tiene tendencias mandonas, pero no las acepta. Otro ejemplo es una persona muy racional que desprecia las emociones. Puede soñar con una mujer misteriosa.
Jung diría que esa mujer representa la parte emocional y sensible que ha reprimido y necesita integrar. Bien, pasamos a la sexta corriente, la psicología conductual cognitiva, también llamada terapia cognitivo-conductual o TCC. Sus principales autores son Aaron Beck, Albert Ellis, John Watson, Skinner, Iván Pavlov y Albert Bandura. El concepto principal es que esta corriente integra dos enfoques. El enfoque conductual se centra en las conductas observables y el condicionamiento. El enfoque cognitivo se centra en los pensamientos, creencias e interpretaciones. La TCC sostiene que los problemas psicológicos como la ansiedad, la depresión o los miedos son el resultado de patrones de pensamientos negativos y de conductas que hemos aprendido y que podemos desaprender. Se enfoca en el presente, que está pensando y haciendo ahora la persona que le causa malestar. El objetivo de estudio es identificar y cambiar los pensamientos negativos y las conductas problemáticas que generan sufrimiento. Se utilizan técnicas como la reestructuración cognitiva, que es cuestionar los pensamientos automáticos, la exposición gradual, que es enfrentar los miedos poco a poco, la activación conductual, que es hacer actividades placenteras cuando uno está deprimido, y el entrenamiento en habilidades. Un ejemplo cotidiano es una persona con miedo al hablar en público. Piensa, voy a hacer el ridículo, todos se van a reír de mí. La TCC le enseña a cuestionar ese pensamiento. ¿Realmente seguro que todos se van a reír de mí? ¿Hay alguna evidencia? Luego le ayuda a reemplazar por uno más realista. Puede que me ponga nervioso, pero eso es normal. Hablar frente a un espejo, luego frente a un amigo, luego frente a un grupo pequeño y finalmente frente al grupo más grande es interesante. Otro ejemplo es una persona deprimida que no quiere levantarse de la cama. La TCC le sugiere empezar por cosas pequeñas, como levantarse, ducharse y salir a caminar 5 minutos. Aunque no tenga ganas de hacerlo, su estado de ánimo mejorará un poco. Bien, pasamos a la séptima corriente, es la neuropsicología. Sus principales autores son Alexander Luria, Brenda Miller, Oliver Sacks y Antonio Damasio. El concepto principal es que la neuropsicología estudia cómo el cerebro se relaciona con nuestra conducta, emociones, pensamientos y memoria. Se enfoca especialmente en personas que han sufrido daño cerebral por accidentes, golpes, tumores, derrames cerebrales o enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Ayuda a entender que las funciones se pierden, se alteran cuando una parte específica del cerebro se daña. Por ejemplo, si alguien se golpea la parte de atrás de la cabeza, puede tener problemas de visión. Si se daña el lado izquierdo del cerebro, puede tener problemas para hablar. La neuropsicología evalúa estos problemas en test especializados y diseña programas de rehabilitación. El objetivo de estudio es entender qué partes del cerebro hacen que funcione, diagnosticar el daño cerebral mediante test que miden memoria, atención, lenguaje y capacidad de planificación y rehabilitar a las pacientes con ejercicios específicos. Un ejemplo cotidiano es un señor de 60 años que sufre un derrame cerebral que daña su lóbulo frontal izquierdo. Antes era organizado y tomaba buenas decisiones. Ahora se distrae fácilmente, dice cosas inapropiadas y no puede planificar su día. La neuropsicología lo evalúa con test y diseña una rehabilitación, ejercicios de planificación, entrenamiento en inhibición y estrategias compensatorias como usar una agenda y alarmas en el celular. Otro ejemplo famoso es el del paciente HM,
que tras la extirpación de su hipocampo perdió la capacidad de formar nuevos recuerdos, demostrando que el hipocampo es la clave para la memoria. Bien, pasamos a la octava corriente, que es la psicología experimental. Sus principales autores son Wilhelm Huth, Hermann M. Gauss, Gustav Fechner y Ernest Weber. El concepto principal es que la psicología experimental aplica el método científico para estudiar los procesos psicológicos. No es una corriente teórica como las otras, sino una forma de hacer investigación. Utiliza experimentos controlados como variables que se manipulan y miden. Para entender la memoria, la atención, la percepción, el aprendizaje y otros procesos, busca establecer relaciones de causa y efecto. El objetivo de estudio es establecer leyes generales del comportamiento humano mediante experimentos controlados que pueden ser repetitivos por otros investigadores. Se enfoca en procesos psicológicos básicos como la memoria, la atención, la percepción, el aprendizaje y los tiempos de reacción. Un ejemplo cotidiano es el descubrimiento de la curva del olvido por Emil Gauss. Descubrió que olvidamos muy rápido en las primeras horas, más del 50% se olvida en la primera hora y luego el olvido se hace más lento. Esto explica por qué cuando tú estudias un día antes del examen recuerdas poco, pero si repasas varias veces en distintos días recuerdas más. Es mejor repasar en varios días, que es el estudio espaciado, que todo junto la noche anterior. Otro ejemplo es un experimento para saber si el ruido afecta la concentración. Dos grupos de personas hacen una tarea de atención, una en silencio y otro con ruido en fondo, y se mide cuántos errores comete cada grupo. Así se puede saber si el ruido afecta al rendimiento. Bien, la novena corriente es la psicología comunitaria. Sus principales autores son Julian Rapport, Seymour Sarason, Ignacio Martín y Maritza Montero. El concepto principal es que la psicología comunitaria no se enfoca en tratar a una persona en un consultorio, sino en trabajar con comunidades enteras para prevenir problemas y promover el bienestar colectivo. Considera que muchos problemas como la violencia, la depresión, el consumo de drogas o el fracaso escolar tienen que ver con el entorno, la pobreza y la falta de oportunidades. La violencia en el barrio, la desintegración familiar. En lugar de dar terapia a cada persona por separado, trabaja con la comunidad para que juntos identifiquen los problemas y busquen soluciones colectivas. El objetivo de estudio es analizar los problemas que afecten a comunidades enteras y desarrollar intervenciones participativas para fortalecer las redes de apoyo, la resiliencia de la comunidad, el sentido de pertenencia y la justicia social. No impone soluciones desde arriba, sino que acompaña a la comunidad para que ella misma encuentre sus propias soluciones. Un ejemplo cotidiano es un barrio con violencia juvenil. Un psicólogo comunitario se reúne con los vecinos, líderes, profesores, jóvenes y padres. Juntos identifican los problemas: falta de espacios seguros, pandillas que reclutan chicos, padres ausentes. La comunidad propone soluciones: crear un centro comunitario con talleres de arte y deporte, capacitar a jóvenes como mediadores de conflictos, organizar escuelas para padres. El psicólogo es un facilitador, no un experto que impone soluciones. Otro ejemplo después de un desastre natural, donde la psicología comunitaria ayuda a reconstruir las redes de apoyo vecinales y fortalece la resiliencia de toda la comunidad. Finalmente, vamos a tratar la psicología educativa. Sus principales autores son Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel, Jerome Bruner, Benjamin Bloom y Skinner. El concepto principal es que la psicología educativa estudia cómo aprenden las personas, especialmente los niños y adolescentes, y cómo se puede mejorar la enseñanza
Piaget descubrió que los niños pequeños no pueden pensar en abstracto, necesitan ver y tocar objetos concretos. Vygotsky descubrió que aprendemos mejor cuando alguien con más experiencia nos ayuda, justo en lo que estamos a punto de lograr solos. Ausubel propuso que para aprender algo nuevo hay que conectarlo con lo que ya sabemos. También estudia la motivación para mantener la atención en clase, cómo prevenir el fracaso escolar, cómo detectar problemas de aprendizaje y cómo diseñar currículos efectivos. El objetivo de estudio es optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptar la enseñanza a las características de los estudiantes, mejorar la motivación y el rendimiento, aumentar la retención de lo aprendido, detectar y tratar trastornos del aprendizaje como la dislexia, la discalculia y el TDAH. Diseñar estrategias pedagógicas basadas en evidencia. Un ejemplo cotidiano es un niño de 7 años aprendiendo a sumar. Su profesora sabe que está en la etapa de operaciones concretas, por lo que usa fichas y dibujos. Trabaja en su zona de desarrollo próximo. El niño suma con ayuda de contar fichas, pero aún no puede hacerlo mentalmente solo. La profesora proporciona andamiaje, primero cuenta con él, luego hace preguntas guía y finalmente retira la ayuda. Otro ejemplo es un niño con dislexia. No es flojo. Su cerebro procesa las letras de manera diferente. La psicología educativa ayuda a detectarlo y darle herramientas adecuadas como letras más grandes, más tiempo para leer y uso de varios sentidos para aprender. Para finalizar, hemos recorrido las principales corrientes psicológicas que hemos estudiado. Comenzamos con la psicología cultural y su estudio en la influencia de la cultura en la mente. Luego vimos la psicología biológica y su enfoque en el cerebro y el cuerpo. Exploramos la psicología positiva y su búsqueda de la felicidad y el bienestar. Continuamos con la psicología sistemática y el enfoque en las relaciones familiares. Revisamos la psicología analítica de Jung y el inconsciente colectivo. Hablamos de la psicología conductual cognitiva con su enfoque práctico de pensamientos y conductas. También revisamos la neuropsicología y su estudio del cerebro dañado, la psicología experimental y el método científico, la psicología comunitaria y su trabajo con comunidades, y finalmente la psicología educativa y su aplicación en la enseñanza. Cada una de estas corrientes nos ofrecen una perspectiva diferente para entender la mente, el comportamiento humano, y todas son valiosas para la psicología actual. Muchas gracias por su atención.